comentado y ofrecido la conferencia a cargo del doctor Manuel García López sobre la importancia del IEI en la historia y el desarrollo de la ingeniería del país. El ingeniero Manuel García López, como todos sabemos, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, Master of Science y profesor emérito de nuestra universidad. Todos quienes hemos tenido el gusto de ser estudiantes suyos, pues la verdad le tenemos gran aprecio, respeto y reconocemos sus cualidades, sus virtudes, además de que es la memoria viva de nuestra facultad y siempre es un gusto escuchar las historias y la profundidad con la que maneja los diferentes temas de la geotecnia aplicada en nuestro país. Entonces, pues sin más preámbulos, por consideraciones a ustedes y al tiempo, con ustedes el ingeniero Manuel García López. Mil gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho al doctor Camilo Torres por esta presentación y expreso mi saludo muy especial al señor ingeniero Hernando Monroy, aquí presente, directivo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al director de Ingeniería Civil y Agrícola, Carlos Robles, al señor profesor titular de Ingeniería, Gabriel F. Valencia Clemen, profesor de posgrado en estructuras, y especialista y constructor y diseñador de obras metálicas, y quien coincidencialmente pues tiene algo que ver por aquí, como ya veremos. Yo manejo toda la cosa aquí, está, pum, fuera. Bueno, entonces, dentro de la celebración de los 70 años del instituto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Aquí. Déjeme así, es aquí, gracias. Los ingenieros Carlos Cortés Amador, director del IEI, el Instituto de Extensión e Investigación, y el ingeniero Carlos Robles, director de Ingeniería Civil y Agrícola, tuvieron a bien encargarme de presentarles esto de importancia del IEI en la historia y el desarrollo de la ingeniería del país. Es un texto, un título bastante ampuloso, grande, que me significó algo de timidez y de, bueno, una cosa muy exigente, pero es coincidencial que yo también tengo 70 años, de manera que esos 70 años del IEI, casi que podemos poner y de quien les habla, ¿no? Entonces, y no estoy todavía tan desvencijado como el edificio del instituto, pero ahí voy. Bueno, ahí está el edificio, arriba lo ven, a la izquierda. Voy a tratar de condensar estas anotaciones históricas en esos 3 capítulos: introducción, origen del LEM, Laboratorio de Ensayo de Materiales, del cual procede todo, asuntos históricos, una galería de personajes destacados, directivos de la facultad y del Laboratorio de Ensayo de Materiales, profesores, investigadores, estudiantes, ingenieros del laboratorio, laboratoristas o personal del administrativo encargado de los ensayos y pruebas, y finalmente, como aterrizando en el tema, contribuciones del Laboratorio de Ensayo de Materiales y del Instituto a la ingeniería colombiana, por lo menos desde el punto de vista de un ingeniero civil y con la formación profesional que me da pertenecer dentro de la ingeniería civil al área de la geotecnia. Bueno, entonces aquí tienen una vista en junio, en el año 69, de cómo era el edificio. No ha cambiado mucho,
Hoy en día tiene allá arriba las letras IEI. No más, esa es la diferencia. En el segundo piso ustedes encontrarán esta placa. La Facultad de Ingeniería, los ingenieros Julio Carrizosa Valenzuela, José Gómez Pinzón, Gabriel Durana Camacho, Leopoldo Guerra Portocarrero y Gustavo Maldonado Lázaro, principales propulsores del Laboratorio de Ensayo de Materiales, con motivo del 25 aniversario, o 25º diríamos, de la inauguración de este edificio. Bogotá, julio 28 de 1967. En ese momento, entonces cumplía 25 años, 67 menos 25 da 42, y eso es lo que estamos celebrando. De estas personas, quien duró más tiempo vivo y muy activo fue bueno, de todas estas personas ya han fallecido, ya fallecieron todos. Leopoldo Guerra fue muy famoso, profesor de matemáticas, pero en sus comienzos trabajó en el laboratorio de ensayo de materiales y escribió un texto sobre el cemento, las pruebas en el cemento y las propiedades del cemento, etcétera. Gustavo Maldonado Lázaro fue ingeniero de la Facultad de Ingeniero Civil, hizo un máster en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y fue alumno de Terzaghi. Entonces parte del tiempo que nos daba como profesor del laboratorio de pavimentos hace muchos años, era relatarnos cómo era Terzaghi, qué había hablado con él, etcétera. Los dos de arriba pues fueron muy famosos en la ingeniería. José Gómez Pinzón creo que fue uno de los fundadores de la Universidad de los Andes. Todos fueron decanos de la facultad. Bueno, de ellos, junto a ellos, ejerció una labor meritísima el ingeniero Guillermo Charri Lara. Él falleció hace por ahí unos 8 a 10 años y muy por encima de los 95, pero a lo último, todavía a esa edad, él era muy activo, estudioso, le dio por estudiar la reología de los materiales, es decir, esa variación de las propiedades en función del tiempo. Fue profesor de los Andes en esto, y ahí lo ven en el momento en que se le había conferido una distinción por la Asociación Colombiana de la Asociación de Ingenieros Civiles egresados de la Universidad Nacional, y se dirigía y recibía también, yo creo, la medalla, dictaba la conferencia Maldonado en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Este es Guillermo Charri Lara, y dentro de las cosas que he logrado encontrar a lo largo de mis años en la facultad, que son ya 47, encontré el primer texto de mecánica de suelos que hubo en Colombia, aplicación de la mecánica de suelos a la construcción de carreteras, Bogotá, noviembre de 1944. Y esto, pues me perdonan, pero es el original es una copia a máquina en papel carbón, y entonces allí se alcanza a leer trabajo presentado a la consideración del primer Congreso Nacional de Ingeniería, por los ingenieros Gustavo Maldonado y Guillermo Charri, de los laboratorios de ensayo de materiales de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. Esta obra está dividida en 3 partes: nociones sobre mecánica de suelos, primero, segundo, métodos de ensayo, tercero, métodos de construcción. Es una verdadera joya de biblioteca, y en algún momento en que se botaban papeles, logré salvar 2 ejemplares de esa publicación. Está aquí una descripción de lo que hacían o lo que proponían hacer en 3 partes que ya leí. Entonces es un asunto muy interesante. También Charri Lara era una especie de memoria del desarrollo de la mecánica de suelos en Colombia. Entonces en 1900,
66, cuando se iniciaban los cursos de posgrado en Ingeniería Civil con el patrocinio de las Naciones Unidas, le solicité que me diera esa historia de la mecánica de suelos de Colombia, por Guillermo Charri-Lara, Bogotá, 1966. Entonces es un buen resumen de cómo surgió esto de la mecánica de suelos, y todo fue a lo largo, a través, por medio del laboratorio de ensayo de materiales, y desde luego en la Facultad de Ingeniería, de Matemáticas e Ingeniería, y con una gran colaboración, una gran integración o coordinación con el Ministerio de Obras Públicas de la época, el famoso MOPT. Entonces, se encuentran estos aspectos. Esta conferencia va a ser publicada y distribuida en la facultad, según me decían los directores que ya mencioné, y es muy interesante entonces porque él lleva allí la historia de la mecánica de suelos hasta 1960 y desde luego hasta el 66, momento en que le pedía esta contribución. Posteriormente, con motivo de alguna distinción que le dio la ICUN y que yo era uno de los presentadores, le solicité algo sobre sus actividades más recientes y me envió esto que muestro a continuación, y está ese documento manuscrito por él, al señor ingeniero Manuel García, en que se refiere a la necesidad y la importancia de los estudios reológicos, el empleo de los modelos reológicos. Muy interesante, una exposición de motivos en la cual destaca la importancia de la reología, la necesidad y la utilidad, y cita unas publicaciones que había hecho respecto del tema, incluyendo al final las clases que dictaba en la Universidad de los Andes y una asesoría que hacía para la interventoría de la investigación geotécnica complementaria relativa al Metro de Bogotá para la Universidad de los Andes también, donde él terminó pues con sus labores como docente. Esto es del 17 de noviembre del 88. Entonces, en el 69, el Laboratorio de Ensayo de Materiales como tal fue la única institución dedicada a ese aspecto de la ingeniería desde el 42 en su origen, o inclusive un poco antes, desde el 36 ya hay algunos trabajos de control de calidad, digamos, de determinación de la resistencia de los materiales, y ya se iniciaban algunos ensayos de suelos relacionados más bien con la compactación de bases y subbases para carreteras. Se trabajaba todavía con el macadam y otras cosas. En el 68, el doctor Alejandro Sandino Pardo, que ha sido decano de la facultad, una persona de un conocimiento y un interés por el estudio de los materiales muy especial. Él dominaba no solo la ingeniería civil, sino cosas de eléctrica y mecánica, mantenía entre los bolsillos probadores de voltaje y cosas de ese estilo, y diseñaba lo que fuera de laboratorio, tanto de materiales de construcción como de estructuras y de lo que llamamos hoy en día la geotecnia. Habían surgido ya las carreras de ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica y los laboratorios respectivos. Se había adicionado a la facultad de ingeniería el departamento de ingeniería química, que estaba hasta entonces, del 60 y algo, en la facultad de química e ingeniería química. Ellos entraron, los ingenieros químicos, con sus laboratorios y todo, y Sandino, que dirigía el laboratorio de ensayo de materiales, planeó la integración de un instituto, IEI, y ese es el nombre inicial, Instituto de Ensayos e Investigación. Hoy en día es Instituto de Extensión
investigación tal vez, ¿no? Bueno, se cambió ensayos por extensión. Entonces organizó esto en el 68 y ya como tal, él fue el primer director. Yo llegué en el 69 de especializar del máster hacer el máster en la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, y yo me había preparado, además de estudiar mecánica de suelos e ingeniería de fundaciones, yo venía a ser jefe del laboratorio de ensayo de materiales, tomé cursos de asfaltos y de mezclas de concreto y de arcillas, etcétera, además de los de mi tema principal, de lo que hoy llamamos la geotecnia, y realmente me integré aquí de nuevo como en enero del 69, y al ratico ya era, como les voy a mostrar en unos minutos, jefe del laboratorio. Entonces aparecí en este folleto que se publicó en junio del 69, Instituto de Ensayos e Investigación, director Alejandro Sandino, Laboratorio de Ensayo de Materiales, jefe Manuel García, sección de Estructuras y Modelos, Armando Palomino, gran ingeniero estructural, y el ingeniero Marijan Bonjar Badovinas, de origen yugoslavo, sección de Mecánica de Suelos y Pavimentos, de nuevo Manuel García y Manuel Delgado, era el área de los Manueles, y había un profesor de cátedra, Manuel, que trabajaba en CEI, éramos a la larga como 3, y la sección de Materiales de Construcción con Carlos Alberto Rodríguez, Euclides Palacio, que después fue ingeniero de sistemas, sección de Control de Calidad, Rafael Vargas, sección de Metales y Ensayos No Destructivos, Gerhard Scherrer, un austriaco, Álvaro Forero y César Cárdenas, ingenieros mecánicos especializados en metalurgia, y se ofrecía esto, sección de Estructuras y Modelos, pruebas de carga de superestructuras, ensayos sobre elementos estructurales, ensayos sobre modelos. Esa es la máquina universal, la pequeña, la nueva, hay otra mucho más grande allá, en cuya inauguración en el año 43 o 44 estuvo el propio presidente de la República, doctor Eduardo Santos. Es una foto muy especial en que están Santos y que es como tío del actual presidente, y Guerra Portocarrero y otros, pero es una foto que no pude encontrar. Está la sección de Metales y Ensayos No Destructivos, tensión en ensayos, varillas y platinas, metalográficos, rayos X. En caso de ensayos especiales, consúltenos en el 44 28 48, sección de Estructuras y Modelos, sección de Metales y Ensayos No Destructivos, sección de Mecánica de Suelos y Pavimentos, ensayos de clasificación, ensayos para propiedades hidráulicas y mecánica de los suelos, asfaltos y mezclas asfálticas, ensayos varios, sección de Materiales de Construcción. Ya había llegado este equipo triaxial noruego, que fue parte del programa de posgrado auspiciado por la UNESCO. Él es el laboratorista Pedro Simón Ochoa, se llama. Ensayos de cementos, agregados, diseño de mezclas de concreto, ensayos físicos de maderas, ensayos físicos de plástico. Todo esto pues les muestra a ustedes la diversidad de actividades que se ejecutaban, de pruebas de calidad, de pruebas de resistencia, de durabilidad. Y esta es una lista muy interesante que muestra algo de eso del título de esta conferencia, las contribuciones a la ingeniería colombiana, empresas a las cuales hemos prestado nuestros servicios en años anteriores. Esto se decía en el 69, es decir, que hasta el momento esto era lo que había hecho el Laboratorio de Ensayo de Materiales. Y ahí están, pues es un poquito tedioso tal vez leerlo, pero están las grandes empresas de la época, tanto constructoras como consultoras y fabricantes de elementos de la construcción, el American Pipe, aceros, cemento, Boyacá, todas las cementeras de Colombia trabajaban aquí con el control de los cementos colombianos, lo hacía el laboratorio, dirigido por Sandino, parte de su especialidad
era el estudio de los cementos colombianos. Inclusive yo alcancé a estudiar, y de pronto Gabriel Valencia no sabría, con un librito de cementos y concretos, cuyo autor era Sandino. Bueno, ahí ven ustedes, hay de todo: Carboquímica, Distral, empresa de teléfonos, electrificadora de Cundinamarca, Ecopetrol, los ferrocarriles nacionales, Instituto Nacional de Abastecimiento, varios ministerios, de manera que es una lista bastante extensa y termina, como dice allí, y muchas otras más. Esto era, y ahí está toda la ingeniería civil, toda la ingeniería de construcción, la ingeniería química, la mecánica y la eléctrica hasta ese momento. Entonces, la lectura de estos nombres será muy ilustrativa para ustedes acerca de eso, de los servicios que se prestaron a la ingeniería colombiana. Quise meter allí algo, porque le dio al decano y a los directores por ponerme a mí en esto, y es que yo me gradué en el 65, ahí está el mosaico de la época. Tuvimos unos profesores muy destacados, y el decano era Sandino precisamente, y nuestro profesor de estructuras y director del Departamento de Ingeniería Civil lo fue el doctor Enrique Kerpel Krieger, un estructural de una fama especial, avanzó el diseño estructural en Colombia, y en medio de su grandeza y de su experiencia, publicó por ahí, hacia los 70, unas conferencias para el diseño a la rotura, ¿no?, si no estoy mal, y el auxiliar de ingeniería que estaba en el laboratorio de ensayo de materiales era un jovencito estudiante de ingeniería civil de nombre Gabriel Valencia Clement. Gabriel, pues que hace las cosas muy bien desde joven, hizo un trabajo tan bueno en la preparación de las conferencias que Kerpel las publicó como coautor y puso como coautor a Gabriel Valencia, por Enrique Kerpel y Gabriel Valencia, ya como anunciando que el destino de Gabriel serían las estructuras. Yo lo había nombrado preparador del laboratorio porque pensaba realmente como mantenerlo en la mecánica de suelos. De 3 que llevé, solo pude quedarme con uno, que fue el mono Durán, que ya lo hablaré de él. Bueno, en ese mosaico, además pues de profesores muy destacados de la época, ahí están Aicardi, que era también del Laboratorio de Ensayo de Materiales, Antonio María Gómez, el otro grande de las estructuras, el gran maestro, Joaquín Espinel Larrota, estructural, y nos dictaba estructuras metálicas este ingeniero que a la vez era como coronel del ejército norteamericano y que había participado en la hechura de los manuales de diseño, de los códigos, mejor, de la American Institute of Steel Construction. Bueno, por ahí está Manuel García. Me gradué con pelo todavía, pero ya tenía una frente muy amplia. Y hay 2 decanos. Está por ahí Armando Palomino, que fue decano, y Jairo Romero Rojas, que fue decano. Yo fui asesor de Palomino y vicedecano de Jairo Romero. Y esta es copia de mi primer nombramiento como preparador del Laboratorio de Suelos y Pavimentos, y esta es del 10 de junio de 1964. Este fue mi primer nombramiento como preparador. Luego recibí otras distinciones, fui encargado como auxiliar de uno de los expertos de la UNESCO en mecánica de suelos, el doctor Ordemir. Me enviaron a estudiar a Purdue University. Después fui nombrado director del Laboratorio de Ensayo de Materiales, director de la sección de Mecánica de Suelos, director encargado del Instituto de Ensayos e Investigación, al lado de Sandino,
en momentos en que se requería para esa posición ser profesor asociado, y yo era apenas profesor asistente, por lo cual el asunto tuvo que ir hasta el Consejo Superior Universitario, quien levantó esa exigencia y fui nombrado así director encargado del instituto. Ya está Consejo Superior Universitario, y fui varias veces, fui después director titular y al final director encargado. En algún momento, debido a esos pendulazos que daba la política universitaria, yo, que era vicedecano, director de cursos de posgrado y director del instituto, tuve que renunciar a mis cargos. Entonces, por ahí estos últimos documentos son cuando iba renunciando ante el rector Luis Carlos Pérez de la Universidad en 1974. Bueno, eso era para indicarles cómo, pues además de dedicarnos mucho a la ciencia y a la investigación y a los ensayos, también teníamos que ver mucho con las cuestiones políticas, de la política universitaria. Paso al segundo punto: personajes destacados, directivos, profesores de la Facultad de Ingeniería y desde luego del LEM y del IEI, e ingenieros del laboratorio. Comienzo pues con esa licencia que me da el estar hablando, con una fotografía de mi grupo de trabajo, con un decano magnífico que tuvo la facultad, el doctor Hernando Correal Correal. Él modernizó los estudios de ingeniería civil en Colombia, porque lo modernizó aquí y de aquí irradió a todo el sistema universitario colombiano. Entonces, Hernando Correal Correal es la primera persona que destaco aquí. Esto es por allá cuando estamos viendo en abril del 65 ingeniería sanitaria. Entonces, ya en el 66, en un homenaje a Correal y a Sandino, ahí está Hernando Correal y Alejandro Sandino, en el Club Ingenieros, aparece también, además de Correal y Sandino, el doctor Martín Lutz, una de las glorias de la facultad, el creador, el principal profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y nos dictaba a los civiles centrales eléctricas, antes de que hubiera la ingeniería eléctrica en la facultad. Por ahí a la izquierda, yo allí como un poquito más flaco tal vez, y bueno, tuve pelo, ¿no? En el 67, Manuel Delgado, que ya mencioné, de suelos y pavimentos, el hidráulico del laboratorio de hidráulica, que después pasó a ser parte del Instituto de Ensayos e Investigación, Félix Acevedo Tamayo, fue vicedecano, Armando Palomino, gran estructural, hoy en día Manuel García, Hugo Gómez Rueda, jefe de laboratorio en ese momento, y otro compañero mío, Jaime Sáenz Becerra, especialista en ingeniería ambiental y sanitaria. Este ya es el título nuevo, Instituto de Extensión e Investigación, para indicarles pues que en algún momento, que no pude encontrar la fecha exacta, pero hace pocos años ya se pasó a ese título, a ese nombre. Bueno, escribo aquí, ese es el doctor Alejandro Sandino, en una fotografía del 72, fundó el original, el Instituto de Ensayos e Investigación, y en algún momento, por allá en el 69, hubo una toma de la universidad por las fuerzas militares, y resultó que a nosotros nos habían encargado en el laboratorio hacer unos ensayos de pruebas, unas pruebas de resistencia al impacto, no de balas, sino de cosas que se les lanzaran. Yo creo que en el fondo sí había algo de balas. El Ejército Nacional nos envió al laboratorio de ensayo de materiales, o al instituto mejor, muchos cascos de los Estados Unidos, de Francia, de Alemania y de otro país. Alemania era la Guerra Fría todavía y todo eso. Bueno, eran unos 4 países, a Inglaterra. Entonces, como estaba tomada la ciudad universitaria, en ese momento hicimos una parodia allí de entrar en defensa del laboratorio de ensayo de materiales. Entonces está Rafael Vargas, Carlos Alberto Rodríguez, César
César Cárdenas, Marian Bonhar y yo como jefe de laboratorio. Bueno, era parte de, siempre hay algo de no todo era rigor, aquí ya al grupo se unen Armando Palomino y Álvaro Forero, ingeniero mecánico y metalúrgico. Bueno, el doctor Aicardi, una de las figuras especiales, insignia de esta facultad de ingeniería y del laboratorio de ensayo de materiales, con la secretaria del laboratorio, Anita Bravo, una mujer muy simpática, Anita Bravo, un compañero mío de estudios, Eduardo Perry, Rafael Vargas y Marian Bonhar. Bueno, estábamos en alguna reunión ese 6 de octubre del 69, y está entonces doña Rebeca Rodríguez, que era la secretaria del IEI, una señora de una disciplina muy especial, muy rigurosa, muy brava. Algunos no le decían doña Rebeca, sino doña Berraca. Siempre hay algo de, digamos, de irreverencia de las personas, y esta es una de esas fotos que casi que debería estar guardada con ese tamaño. Era todo el cuerpo principal de profesores de la facultad en ese momento. El 15 de noviembre del 69 se le hacía un homenaje al ingeniero Ernesto Obregón Torres, que está aquí sentado. Está toda la playa de ingenieros, pues me haría interminable, pero está Julio Moya y los de sistemas por acá, los que establecieron el departamento de cómputo de la Universidad Nacional y los estudios de sistemas que derivaron finalmente a la Facultad de Ingeniería de Sistemas que tenemos, y Sandino de nuevo, estructural, aquí Joaquín Espinel, Palomino, etcétera. Este era un inglés, el doctor Alan Buckle, también de ingeniería mecánica, un inglés que estuvo mucho tiempo. Y estos son la mayoría de los laboratoristas en ese momento, en el 70. Está Sandino, por allá está Julio Moya, y seguramente yo estaba tomando la foto, y están la mayoría de los laboratoristas de civil, mecánica, eléctrica, hidráulica. Pues dentro de civil estaban los de estructuras, materiales, suelos, y estaban los hidráulicos. Por aquí está una figura especial, don Abraham Cárdenas. Él entró de 14 años a trabajar en el laboratorio de ensayo de materiales cuando se fundó. En esa foto que les dije que no he podido encontrar, además de Guerra y del presidente Santos, está don Abraham Cárdenas, que fue un laboratorista muy especial. A él lo reemplazó más tarde Juanito Gómez, un tipo extraordinario, quizás el mejor laboratorista de suelos que ha tenido Colombia. Aquí entonces está el ingeniero Héctor Mosquera, de mecánica, metalurgia. Ricardo Zipamocha era laboratorista, después ingeniero mecánico. Gabriel Bonilla, yo creo que es mecánico también, y Gerhard Scherrer, el austriaco que ya les comenté. Por ahí en el 72, quien les habla, ayudó a crear un convenio con la Embajada Británica, con el Laboratorio de Investigación de Carreteras de la Gran Bretaña, y asistimos a un cóctel en la Embajada Británica para celebrar ese convenio con la misión inglesa del Transport and Road Research Laboratory. Esto ayudó mucho para crear la geotecnia de la Nacional, en especial en estudios de estabilidad de taludes en carreteras. Este señor pues es el agregado cultural y el embajador. El doctor Zbigniew Broniewski, de una gloria de la ingeniería química, Lutz, de eléctrica, Augusto Gutiérrez, de química, y yo por ahí metido. En otra reunión en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el 72, era presidente de la sociedad el doctor Alfonso Dávila Ortiz, egresado de aquí en el 43, y Gonzalo Jiménez, quien después sería decano
director de docencia e investigación de toda la Universidad Nacional. Teníamos también otros ratos de esparcimiento. Septiembre del 69 era un homenaje a alguno de nosotros. En todo caso, aquí describo, está el doctor Francisco Manrique Santamaría, decano en ese momento, y bajo su decanatura se formó el IEI con el doctor Antonio María Gómez. Y bueno, toda una playa de profesores de la época. Y aquí de nuevo, en esa misma reunión, Euclides Palacio, Samuel Pfefferbaum de Mecánica de Suelos, Jaime Rodríguez de Topografía y Vías, Jairo Romero, que después sería decano, el doctor Enrique Kerpel, Guillermo Camacho de Ingeniería Sanitaria, ya fallecido, Euclides también, Carlos Alberto Rodríguez, profesor en la Escuela Colombiana de Ingeniería, y Armando Palomino. Grupos especiales, a ellos se agrega Julio Moya, falleció en marzo de este año, Manuel Delgado hace unos pocos años también falleció, y el doctor Diego López, que fue uno de los primeros creadores de la ingeniería mecánica, era civil, pero se especializó en mecánica y ayudó a crear el departamento respectivo, y fue rector de la universidad. El decano San Manrique Santamaría y el estructural Joaquín Espinel, como ya les dije, pues había entrado a la facultad, a ser parte de la Facultad de Ingeniería Química, entonces había muchos partidos de voleibol allá en el laboratorio de eléctrica, generalmente nos ganaban a los civiles y manteníamos mucha pugna de tipo ideológico. Aquí está alguien que fue decano, ya fallecido, el doctor Tito Espina, ingeniero químico, y con otros decanos aquí, Arcesio Constaín, en una visita a la siderúrgica de Paz del Río S.A., y diversas personas muy importantes. Los estudiantes pues también entran en este cuento. En octubre del 70 se celebraba la Semana Universitaria, había desfiles de carrozas, se nombraban reinas por cada facultad. Debo decir que no teníamos muchas estudiantes, mujeres en ingeniería, entonces los ingenieros se dividían en comisiones e íbamos a las facultades a buscar niñas muy bonitas de psicología, enfermería, etcétera, para nombrarlas nuestras reinas. Entonces se hacía cada semestre de ingeniería civil, iba y escogía, traía alguna niña y se hacía un desfile en la cafetería de esa época, que era en el primer piso del edificio Insignia, al entrar a la derecha. Todas las mesas de la cafetería se ponían como están estas y las niñas desfilaban. Y dependiendo pues del número de aplausos y todo, quedaba nuestra reina. Bueno, eso se hacía en esa época. Miren aquí un grupo, este era como el séptimo semestre. Ahí me saludan, eran mis alumnos de mecánica de suelos, la reina de nosotros. Todo esto eran civiles, se fumaban, ¿no? En esa época, piel roja y eso. Este fue un grupo muy especial. Algunos de ellos son muy destacados hoy en día. Este se llama Castro. Alfonso Castro es profesor en la Universidad de Illinois. Fernando Parra, doctor en geotecnia, está hoy en día en los Estados Unidos. Él es Guillermo Mariño, es como vicerrector de la Universidad del SINU, el paisa Boté, el paisa Merino. Tuvimos una becerrada en esa época, ahí está el decano, este era el director del laboratorio de mecánica, había estudiado en la Unión Soviética, el director de hidráulica, el doctor Ricardo Rincón Hernández, estudiantes y, bueno, algunos con las novias y señoras, algunos torearon esas becerras. Este es el doctor Jairo Romero, aquí el mono Camacho, un estructural muy… Ustedes ven esa gavilla, 3 tipos para esa pobre becerrita, ¿no?
No metí la foto en que los tres están tirados en el suelo, recostados. Un saludo especial de una de mis queridas alumnas en ese momento. Y había cursos de posgrado en aprovechamiento de aguas subterráneas patrocinados por la Organización Mundial de la Salud y la OPS en el laboratorio de hidráulica, que era parte del instituto. Entonces aquí está el grupo de posgrado almorzando en Melgar y paso a mostrarles muchas de las pruebas que se hacían en el laboratorio. En ese momento nos habían enviado esta unidad, parte de una gran viga metálica. Entonces está el decano del momento, Gonzalo Jiménez Escobar, el doctor Samuel Pfefferbaum y Jairo Romero Rojas, que después fue decano. Aquí ven ustedes toda esa pléyade en una medición de unos modelos de silos en el proyecto de grado de Lisandro Beltrán, quien después fue geotecnista, y el que está aquí es Javier Barona, ingeniería eléctrica, que manejaba muy bien todo eso de las strain gauges y asuntos eléctricos y electrónicos de medición de deformaciones. Y hay una cantidad allí de profesores famosos, ahí está Sandino de nuevo, y laboratoristas de la época. Jairo Uribe, otro estructural muy destacado, y Gustavo Granados después hizo un posgrado en estructuras de madera. María Monjar y Scherrer, Juanito Gómez, que ya les comenté, laboratorista de suelos muy famoso. Otro momento de toma de la facultad en octubre del 71, policía militar. Había partidos de fútbol entre los laboratorios, Miguel León, Gonzalo Lagos, el señor Bogotá, y había algunos refuerzos estudiantiles como Gabriel Sánchez, de Ingeniería Eléctrica, después fue miembro del Consejo Directivo de la facultad, se especializó en Rensselaer Polytechnic Institute y ha sido pues una autoridad en eléctrica. Antonio María Gómez, en una fiesta cuando se iba a inaugurar el Club de Profesores de la Universidad Nacional en el norte. Arturo Ramírez Montúfar, el vicedecano Antonio José Acosta, quien llamaban el Pollo Acosta, porque el papá así lo llamaban también, y Antonio María. Estas fotos para todos los jóvenes que hay aquí pues no significan mucho, pero si estuvieran ahí personas de mi edad, un poco menos, unos 20 menos, posiblemente estarían llorando pues de la emoción de ver a estas personas, ¿no? El doctor Luis María Salamanca, gloria de la ingeniería hidráulica colombiana. Ya ha salido en varias, Joaquín Espinel, Aicardi, Jaime Izaza, también estructural, un buen analista de estructuras como Silos y Torres, Romero. Yo les prohíbo a mis alumnos bebidas alcohólicas y eso, sobre todo en las salidas de campo. Aquí no era una salida así técnica, sino algo de distracción. Profesores jóvenes en esa época, ahí faltó los nombres: Mario Pardo, René Rojas, Germán Vaquero, Sergio Pavón, que fue director de civil, de estructuras, Lisandro Beltrán, ya jubilado, otros hidráulicos, Silverio Farías, fue director del instituto, Gustavo Silva, estructural, él compone, toca guitarra y canta. Todos los directivos de la época, en un homenaje al doctor Luis Duque Gómez, al retirarse, ahí hay sistema, mecánica, eléctrica, hay química, por ahí debe estar eléctrica en algún punto y toda la civil. Estudiantes de la época, en una visita técnica a la carretera Bogotá-Villavicencio, entre ellos José Vicente Amortegui, un geotecnista muy especial, y allá al fondo Jorge Matiz, de Ingeniería de Transportes, después profesor de eso. Estudiantes en un proyecto de grado en geotecnia, se usaba bota ancha y cosas así.
campana, ¿no? Estudiantes civiles del 70 que celebraban con Aicardi sus primeros 10 años de egresados, y destaco aquí a este ingeniero que se llama Carlos Barberi, que es de la compañía que está haciendo la mejora, la adecuación del edificio insignia de ingeniería para cuestiones sísmicas. La doctora Luz Amanda Salazar fue decana estructural, Gustavo Granados y Carlos Alberto Rodríguez en una prueba de carga del puente de la 92. Estudiantes y auxiliares de laboratorio y todo en esa prueba de carga. Era un asunto que duraba más de 24 horas. Visitantes del Japón al laboratorio de ensayo de materiales y al IEI, pues, con laboratoristas, Nepomuceno Alfonso, el papá del actual laboratorista Norberto, Lisandro Beltrán, y otro gran laboratorista, Gregorio Rojas. No me acuerdo del nombre de este señor. Y de los chinos, pues Takahashi y otros que no. Una visión rápida a egresados del 72, todavía siguen funcionando por allí varios profesores de esos. Y aquí ven ustedes a nuestro ilustre invitado de hoy, Gabriel Valencia, mírenlo. Y bueno, y otros de sus compañeros, allí está el Mono Durán, Pavón, Silverio Farías, que ya les mostré. Muchos de ellos pues fueron después profesores de la facultad. Una vista de la facultad en esa época más o menos, otros profesores en otras reuniones. Samuel Pfefferbaum, de mecánica de suelos. Y entonces, ya que mencioné a Samuel, judío, quiero hacer una mención especial a otros judíos de la época, profesores muy destacados. Enrique Kerpel Krieger, ya lo mencioné antes, director de Ingeniería Civil, estructural muy importante, y el profesor Pablo Lederman Steinman de Pavimentos. Una de las personas más importantes del país, fue durante muchos años director del laboratorio de materiales de la División de Ingeniería de Materiales del Ministerio de Obras Públicas, profesor acá y en la Javeriana y en la Escuela Colombiana de Ingeniería, hoy en día ya retirado, pero una autoridad colombiana en pavimentos. Y miren ustedes, existe el premio Ponce de León. En esa época era para los ingenieros civiles que tuvieran más de 4 o 7 en promedio, que no perdieran ninguna materia, ni habilitaran, ni repitieran nada, pues, y que hubieran hecho toda la carrera aquí. Entonces se daba el promedio más alto de aquellos que sacaban más del 90 y pico % de la nota, más de 4 y pico. Entonces ese se lo ganó en el 72 Jorge Durán, por unas 2 centésimas menos seguía Gabriel, 2 o 3 centésimas menos que Gabriel Pavón y otras 2 menos, era materia de centésimas, un grupo muy destacado. Este es Alfonso Castro, que digo que es profesor de la Universidad de Illinois, PhD en mecánica de suelos. Ese fue el grado de ellos. De otros muy destacados, que también fue Ponce de León, Adolfo Alarcón, que fue vicedecano hasta hace poco, y hoy dicta con el exdecano Hernández la cátedra, ¿cómo se llama? Cátedra Colombia, ¿no? Bueno, Guillermo Ángel, profesor de mecánica de suelos. Y aquí el proyecto de grado laureado, propiedades geotécnicas de las lutitas de Colombia. Como yo sé que iba a estar aquí Camilo Torres, pues en esa época decíamos lutitas, hoy en día él le llamaría las rocas lodosas, mud rocks. Bueno, está Adolfo, Guillermo Ángel y Alfredo Izaza, otro proyecto laureado. El doctor Alarcón fue premio Ponce de León también, Guillermo Ángel en esa época, Alarcón como director del Ingeniero Minas, explicando cosas de riesgos por movimientos en masa en Útica, Cundinamarca,
Álvaro González, otro destacado profesor en lo mismo, son capaces de en discurso veintejuliero, hablar de riesgos por avalanchas y todo, y muy especial. Ahí está Álvaro González en un río por allá donde hubo un deslizamiento, el río Guayuriba, en los llanos, que amenazó con una avalancha tremenda. Y hay otro grupo de muy destacados geotecnistas también, ya he mostrado muchos estructurales, Álvaro González, Carlos Rodríguez Pineda, doctor, PhD, él ya es Rodolfo González, máster, Julio Moya, el doctor Héctor Parra, que fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Manuel García, él era secretario o vicepresidente de la ICUN. Ese día falleció, esa noche, al salir del club, un conductor borracho en la 100 con 19, atropelló su carro y falleció. Juan Manuel Martínez de los Andes y el doctor Fabio Amaya, también andino, generalmente todos esos geotecnistas. Estas fotos pues vienen de un homenaje que se le hizo a Álvaro Jaime González, que yo estuve a cargo de ilustrar gráficamente. Entonces me dijo, bueno, fotos de Álvaro. Entonces esto fue en el 6º Congreso Colombiano de Geotecnia sobre erosión en Bucaramanga, y dije ahí, existen altas probabilidades de que el profesor Álvaro Jaime González se encuentre en esta fotografía. En caso contrario, el estudio de la erosión en Colombia hubiera quedado deficiente. Están todos los asistentes allí. Álvaro González con Jaime Batemán Durán, que fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, actualmente dirige la revista de la sociedad, en un momento en que nos dieron unas distinciones por los 25 años de las jornadas geotécnicas. Destaco mucho a Álvaro porque es una de las figuras importantes por nuestro lado de la geotecnia, fue director de civil y yo no sé si fue decano, no, director de civil. Álvaro. Juan Montero, otra personalidad de la geotecnia de aquí, geólogo, y un grupo directivo en un congreso internacional de los muchos que se han hecho. Ahí está Álvaro, por allá Juan, y otros colombianos y extranjeros de los Estados Unidos y Europa, en un simposio internacional sobre deslizamientos. Julio Moya, ya lo mencioné, fue mi socio y maestro durante muchos años, y falleció ahorita en marzo de este presente año. Y ya pues más actual es todo, nuestro ex decano y ex vicerrector, y que se va mañana para Corea del Sur como profesor invitado y alta autoridad en suelos parcialmente saturados, y a quien le presento un saludo acá y le deseo muchísimos éxitos como siempre, con el rector Basserman y con este servidor de ustedes, otro profesor, el doctor, el ingeniero Félix Hernández, el ingeniero Guillermo Ávila, la doctora Carol Murillo, que acaba de ser directora de Civil y Agrícola, y Rosita, la secretaria del IEI, la traigo para compararla con doña Rebeca, que les mostré hace unos minutos. Bueno, recientemente hubo aquí una conferencia en que estuvo Aicardi y el decano saliente, Diego Hernández. Entonces ahí Aicardi habló de tal vez de astronomía y geodesia, de lo cual fue profesor. Allá está Palomino, y está la ingeniera Cecilia de Gutiérrez, que es como directora de AICUN, la Asociación de Ingenieros Civiles de la UENE, y representante del Consejo Directivo, también por las asociaciones. Y allí está Jairo Uribe Camilla, otro escritural destacadísimo, autor de varios libros. Aicardi dictando su conferencia, ya tenemos todos los asistentes, tuvo más audiencia que nosotros hoy. Y destaco esas frases de él, cómo cambia la validez de las teorías.
qué respeto debe tenerse por los errores. La preparación que estamos dando está acorde con la evolución, son preguntas que él se hacía y desarrollaba. Es uno de los mejores, si no el mejor conferencista de Colombia. Ahí al final de la conferencia, destacadísimas personalidades, volvió a estar Gabriel, el decano, profesores de acá, y vino mucha gente de la vieja guardia a esa conferencia. Bueno, y entonces ya entrando en la etapa final, contribuciones del LEM y el IEI a la ingeniería colombiana, entonces les muestro muchas de las cosas que se han hecho, que se hacían. Hoy en día ya no lo es tanto, ya el Instituto de Ensayos de Extensión e Investigación ya está más centrado en la docencia y la investigación, no tanto me parece a mí en lo del servicio a la ingeniería, a las pruebas. Aquí estábamos en mucha gente, Sandino y Aicardi dirigían unos estudios de estructuras metálicas de gran importancia en esa época. Ya les mostré un fragmento de una de estas que estaba ahí Pfefferbaum y el decano Gonzalo Jiménez y Jairo Romero. Estudiamos unas estructuras de madera con unos pórticos larguísimos, amplios, de gaseosas colombianas S.A., muy importantes, era madera traída de fuera del país. Entonces, para informarles que hay un laboratorio aquí al pie de hidráulica, que era el llamado Laboratorio de Hidráulica de Francia, que tiene unos elementos estructurales de madera no tan fuertes como estos, no tan robustos, pero que todavía están, y eso tiene también muchos años, y que valdría la pena de pronto invertir algo para adecuar sismorresistencia ese laboratorio y dotarlo pues de ciertos muebles y cosas que necesitan, en el cual se han hecho estudios muy importantes de bocas de ceniza, de puerto de Buenaventura y otros. Bueno, mucho de todo lo que hacíamos en fallas estructurales. Aquí en Gaseosas Colombianas simplemente un camión repartidor hecho reversa más allá, y entonces llamaban al laboratorio a ir a mirar qué se podía salvar y todo. Esto fue aquí enfrente de la facultad, entre la puerta de la 45 y el Instituto Geográfico. Él iba a descargar algo y una alcantarilla le cedió y se fue. Esto fue unas estructuras aporticadas, estructuras metálicas que se deformaron mucho bajo cargas de viento, y entonces hubo que hacerle una evaluación. Aquí, la foto desafortunadamente quedó al revés, es una gran grúa, y en ese momento en que estábamos allá le subían el almuerzo al operario, ¿no? Entonces vi cómo era que hacían ellos para vivir allá. Una vez un carro se salió de la Caracas con 57 y le pegó a esa viga externa. Esto los estructurales nos enseñan pues que es un error gravísimo. La rompió y se asentó el segundo piso. Allá había una venta de peces y se rompieron unos acuarios y fue terrible. Y resulta que a nosotros también nos pasó por esos días. Un choque de un vehículo contra esa estructura, hay dos allí en la puerta de la 45, una buceta se salió y ¡pum!, pegó. Obviamente el laboratorio de ensayo de materiales, los estructurales de ahí hicieron el estudio y la reparación, el diseño de las obras de reconstrucción. Ahí está como quedó esa pobre viga. Y por esos días hubo algo así en Villeta, que también fue necesario estudiar. A veces vienen como en manada todos esos daños. Otras fallas por viento en bodegas de la Federación Nacional de Algodoneros en la costa atlántica. Todas igualitas en muchas ciudades y todas fallaron por viento. Entonces ya hubo un estudio muy bueno que lo dirigió
el doctor Jairo Uribe Escamilla. Encontrado defectos tremendos de construcción y de diseño, y una de las obras, pues ¿qué hacemos? Me dice, echémosle aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, que nos quedó en desorden, esto es del año 74, y he ido a presentarla después de otra que ya voy a presentar, no importa. Se trata del traslado del edificio Cudecom, era calle 19 con la carrera octava, entre octava y novena, y entonces era necesario demolerlo, era este edificio. Y entonces un ingeniero de suelos, el doctor Antonio Páez Restrepo, resolvió comprarlo, era quedaba aquí. Él resolvió moverlo para poder continuar con la avenida 19. Entonces resolvió mover el edificio completo, se hicieron unos rieles y unos elementos metálicos que iban a sostener las columnas. Eso fue una obra muy importante, durante como 14 horas realmente, la gente siguió eso, todo el público, y nosotros, el IEI, fue encargado del control de movimientos y de estabilidad del edificio. Se instalaron medidores de deformación, esto de sismógrafos y todo, se midieron desplazas horizontales y posibles asentamientos. El edificio entonces fue movido 29 metros hasta allá, y allá está hoy en día, y entonces a raíz de eso, en las primeras jornadas estructurales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se presentaron varios artículos, el principal por Alfredo Lou, jefe del Laboratorio de Ingeniería Mecánica, y Luis Lozano, director del IEI en ese momento, esto es como del 75 o 76, control de trayectoria en el traslado del edificio Cudecom. Y entonces aquí se van a encontrar ustedes una introducción, lo que se pedía de los equipos de medición, el sistema de instrumentación y monitoreo que se puso en práctica, los resultados, y fue una cosa muy exitosa que se hizo por el instituto, parte de esas contribuciones a la ingeniería colombiana. Por allá en esas épocas del 70 y pico, se derrumbó un edificio de 9 pisos en Ibagué. Hubo varios muertos y todo. La investigación correspondió al IEI también, y después se cayó un pedazo del estadio de Ibagué, y también el instituto hizo la investigación, se cayó esa viga en voladizo y esa parte de la cubierta, y claro, el pánico hizo que muchas personas brincaran, además de que les cayó esto encima, otros brincaron de ahí al primer piso y hubo pues varios muertos, desafortunadamente. La investigación de esto la hizo el instituto, así como el diseño de la reparación, de la reconstrucción de esos elementos. Entonces ahí ven algunos detalles. El asunto es que esos cables han quedado ahí sin mayor cobertura. En un momento dado se movió una viga de esas lateralmente, creo que por viento, y se cayó. Y bueno, yo hasta ahí llego pues en la parte estructural. También el Coliseo Cubierto de Santa Marta tuvo problemas. Se abrió de patas, como decían en ese momento. Debido al sistema de cimentación y también a cargas de viento, se deformaron las columnas de los lados, esos arcos tendieron a cambiar de forma y reventaron todas las placas, todas las tejas de la cubierta. Y se reventaban tejas de Eternit, precisamente en momentos en que estaba algún partido de basquetbol o de voleibol. Entonces fue necesario ir a mirar, y a mí me correspondió a ver qué era lo que ha pasado con la cimentación. Resultó que ante las cargas horizontales de cada columna de estas, la cimentación superficial que había, de zapatas con esos
pedestales, se movió se cabeció, como ven. Entonces, esas columnas se deformaron hacia la derecha o hacia la izquierda y obviamente el arco cambió de curvatura y venía todo ese problema. Fue necesario instalar unas vigas de contrapeso, ya eso es estructural, para volver esto, para sostenerlo y evitar que se deformaran esos cimientos. Fue un estudio muy interesante. Esto fue interesantísimo también, unos silos de Bavaria aquí en Bogotá fallaron en un momento dado. Ahí se llevaba cebada para hacer la cerveza y de pronto falló este silo, vino la investigación, se zafó la tolva, se rompió hacia arriba, hubo una gran contribución de ingenieros diversos de acá, no solo civiles, estructurales, sino ingenieros de metalurgia, metalografía, excusen, y ingeniería mecánica, porque parte de la falla estuvo asociada a la falla de estos elementos que sostenían la tolva metálica del resto del cuerpo de concreto reforzado del silo. Y se encontró que algunos de esos pernos habían ido fallando por el camino, por el tiempo, dejando esa pátina pues de esa señal de cómo habían ido fallando, fluyendo. Entonces hubo un estudio lindísimo de metalografía y por nuestro lado se hicieron ensayos de corte directo de cebada contra concreto para ver cómo era la acción de arco al vaciar o llenar esos silos. Se encontraron defectos en esos elementos de esas varillas de refuerzo radiales, como esto se ha hecho con un estilo de formaleta deslizante, resulta que ha quedado como un hueco por el cual bajaban los soportes de esa formaleta deslizante y eso se convirtió pues en una discontinuidad estructural que afectó seriamente el asunto. Al vaciarse el silo, entonces hubo una fuerza de succión importante que deformó las cerchas del techo y rompió tejas y deformó un poquito esta placa de allá de la tapa del silo. Ahí ven cómo se deformaron las cerchas de arriba. Esto llevó a que se hiciera una investigación sobre silos en el laboratorio. Entonces estos eran los silos de allá, digamos, en proceso, y entonces un grupito de laboratorio de estudiantes hizo el proyecto de grado para ingeniería civil, entre ellos Lisandro Beltrán. Debido a su proyecto fue contratado por el laboratorio inicialmente para estructuras, pero en ese momento yo necesitaba un ingeniero en mecánica de suelos, entonces me llevé a Lisandro para allá. Nunca supe si lo frustré o no, pero bueno, eran Lisandro Beltrán y Fernando Ávila. Hicieron este modelo de silo, instrumentado todo, seguía más o menos la técnica de construcción y diseño, se instrumentó la base y todo, se llenó se hicieron ensayos con arena y también con cebada. Y bueno, esta es una foto desde encima del momento en que se desocupa eso. También hubo ensayos por el lado de ingeniería mecánica, de fallas de elementos. Esto fue unas ruedas del ferrocarril de Paz del Río. Por esos días había fallado el puente de Point Pleasant en los Estados Unidos por corrosión de ese tipo de elementos verticales, no eran cables sino varillas como planas que sostenían la plataforma del puente de los cables de encima, y fue por un medio muy agresivo, ambiental, fue corroyendo hasta llegar a la falla. Unos elementos de esos, se fue el puente al río Ohio, con muchos muertos, muchos carros. Bueno, eso lo estudiábamos nosotros, el doctor Sandino nos traía esa literatura o nosotros la conseguíamos en journals de la Sociedad Colombiana de Ingenieros o en revistas como la Civil Engineering, a las cuales estaba suscrito el instituto. Bueno, allá ven entonces
Esto fue en el muestreo en Paz del Río y cómo había fallado pues la unión de la rueda del tren al eje que la movía. Bueno, todo ese tipo de estudios se hacían en esa época y entonces fíjense ustedes que era un estudio interdisciplinario. Ya les he mostrado varios casos pues en que colaboraban intensamente los de ingeniería mecánica y dentro de ellos los expertos en metalografía, en corrosión, en ese tipo de cosas. Por esos días falló un puente sobre el río Fucha. Esto es la vía que iba para Ciudad Kennedy. Creo que todavía se llamara Ciudad Techo, no me acuerdo. No, ya era Ciudad Kennedy. Entonces fue necesario reemplazar el puente por tubos de concreto, de los de alcantarillas, y entonces el distrito de Bogotá pidió que se hicieran aquí estudios de la resistencia a la compresión, como allá, bajo esas cargas del relleno y los vehículos, a tubos de esos, tomados al azar, de American Pipe en ese momento. Entonces aquí ven los dispositivos para la prueba, con gatos de carga y unos marcos de reacción. También hubo fallas de tipo estructural por corrosión, por algunos problemas con un tipo de diseño que se implantó mucho en Colombia y que también en los Estados Unidos, en que más o menos como que los elementos de refuerzo iban perimetrales al tanque, se ponían contra una placa delgada, luego los cables y luego se echaba concreto lanzado o neumático, y eso con el tiempo comenzó a fallar porque fueron sufriendo corrosión muchos cables. Era un solo cable, creo que iba envolviendo toda la estructura, y claro, al romperse en alguna parte, poco a poco se iba rompiendo otros cables en otros puntos hasta romperse y fallar el tanque. En Cali pues había muchos tanques de esos. Esta investigación estuvo a cargo del ingeniero Fernando Espinel, hijo de Joaquín Espinel. Los hijos pues también, otro Joaquín Espinel hijo era estructural o ha sido estructural. Ahí ven el asunto, ya la solución consistió en hacer estas columnas y unos cables de como postensionamiento rodeando la estructura esta. Aquí algunos detalles este fue uno de los cables que se trajeron que habían fallado de esos varillas o, bueno, eran como delgados, que había perdido un gran porcentaje de la sección transversal. Se tomaron muestras y todo, y se estudiaron aquí sostenimiento de los tanques mientras se hacían. También hubo ese anillo postensado alrededor en la parte superior para sostener ese domo encima y evitar fallas en el resto de tanques de la ciudad. Una solución estructural muy hermosa con elementos prefabricados, con cables de anclaje, de tensionamiento. Como ven, pues se le jalaba duro a las estructuras y allí ven. Incendios. Esos fueron los tanques en Puente Aranda, tanques metálicos de Ecopetrol. Ayudamos en la investigación y entonces me lleva a ensayos. Un día se quemó el almacén Tía en Cúcuta. Entonces, dentro de las cosas que hubo que hacer fue un ensayo de carga, y para eso pues se avisó que íbamos a llevar a hacer la carga con bultos de cemento, de 50 kilogramos cada uno, y como no se sabía cuánto se necesitaban, resultó que toda la existencia de cemento de Cúcuta y ciudades vecinas la llevaron para allá. Entonces yo fui encargado de dirigir el ensayo, y cuando llegué pues ya la estructura había sido sometida a una carga superiorísima a la de prueba que se había establecido. El calculista era el doctor Joaquín Espinel, el papá. Bueno, están ahí detalles de la carga, algo de la prueba de carga aquí y la carga de fuego, que es lo que puede haber en un superalmacén de esos, y que es una de las variables que hay que estudiar,
cómo quedaron las estructuras metálicas por allá de la cubierta, las paredes de ladrillo se podían descascarar ahí con facilidad, lo que pasó con las placas del tercer piso, con muchos sitios donde los hierros están ya expuestos, hormigueros creo que los llaman, entonces muy fácilmente, un defecto de construcción que llevó a la falla estructural. Bueno, lo que se hacía era buscar si se podía salvar el piso segundo y reconstruir lo afectado del tercero. Bueno, entonces ahí estamos en la hechura de la prueba de carga, se hizo en 2 puntos, allí ven un plano de la placa típica, la armazón debajo para la prueba, donde se ponen deformímetros, por todas partes, varios deformímetros, eso está todo según normas de la ASTM, resultados, una tabla de esas en que no se ve nada, pero bueno, y el comportamiento de las placas estudiadas, 2, en carga y luego durante un tiempo, 24 horas, en que se mantiene a la carga máxima, y luego la descarga y se ve cuál es la recuperación, tanto el valor máximo de deformación por carga, como la recuperación por descarga, y eso debe ver si cumple o no unos requisitos estructurales muy serios. Bueno, teníamos esa experiencia en ensayos de carga por incendios y vino el incendio del edificio Avianca. Ese fue en el 74. ¿Cómo? 73, julio. Lunes 23 de julio del 73, que comenzó a quemar el edificio. Este es antes, a la izquierda, calle 16, carrera séptima. Y ahí ven, a la derecha, obviamente pues que al momentico estábamos todos allá mirando, un antes y un después, miren ustedes allá, por la séptima, por la 16, por la avenida Jiménez, mirando todo eso. El fuego partió de lo que llamaban el piso 14, que realmente era el piso 13, pero que por agüeros especiales no habían puesto piso 13, y eso ahí se formó un incendio y se fue propagando tanto hacia arriba como hacia abajo hasta el 8º y 9º, por las ventanas, por las cortinas, todo eso, por ductos que había. Eso fue terrible. Hubo varios muertos, 5 o 7, no recuerdo, y hubo fotografías tan tétricas como esas personas que se arrojaban de esas torres de Nueva York, y mucha gente fue subiendo por todas las escaleras y demás, y se refugiaron en la terraza, en la cubierta. Desde allá hacían señas a la gente y mandaban papeles y todo, no nos dejen morir. En eso un piloto de helicóptero que trabajaba para Ecopetrol, muy famoso, ahorita se me olvida el nombre, resolvió traerse su aparato y aterrizar allá, en medio del humo, y comenzar a llevar gente a la Plaza de Bolívar. En eso pues ya se supo y vino otro helicóptero, creo que finalmente hubo 3. El problema de ellos era siempre ver cómo bajaban en medio de la humareda y las llamas, y así lograron salvar pues la mayor parte de las personas, con un número pequeño de fallecidos. Bueno, el fuego se fue propagando, estas fotografías mías sirvieron como parte de la investigación con una empresa norteamericana de ingenieros experta en este tipo de problemas, y una de las variables que se estudiaban con estas fotos era si el fuego había ido subiendo como uniformemente de abajo hacia arriba, que eso daría una idea del comportamiento al que se estaría exigiendo de los elementos estructurales, pero se vio que en el mismo momento había fuego en diversas partes, lo cual era peor pues para la estructura. Allí ven el asunto, cómo se fue dañando las cosas de
del frente, de ambos frentes, norte y sur. Arriba en la cubierta pues hubo muchos problemas, eso era una estructura metálica, sostenía la cubierta, esa se deflectó bastante por calor, hubo fallas. Aquí estamos ya, entonces el laboratorio de ensayo de materiales, o el instituto mejor, excusen, fue encargado por la ciudad, en ese momento ya era alcalde de Bogotá, el doctor Francisco Manrique Santamaría, a quien mostré unas fotos del comienzo, que ha sido decano. Entonces, allá fuimos a dar, viene toda la investigación por todos los pisos, se recogen elementos metálicos y de diverso tipo para ver a qué temperatura estuvieron sometidos, cuál es la temperatura de fusión de níquel, de hierro, de aluminio, lo que fuera, para ver qué temperaturas hubo en el edificio, en cada sector, en cada sitio. Esto muestra parte del problema. Había elementos contra incendio, pero en muchas oficinas habían puesto como recubrimientos de madera, de manera que nadie podía utilizar eso, entonces tocó destruirlos. Y muchas puertas a las escaleras estaban con llave, entonces también fue necesario de esas picas que dejan en esos elementos contra incendio, romper para muchos de los sobrevivientes las puertas. Es pues parte del drama humano, el comportamiento de estructuras, se perdió el revestimiento del concreto y muchas varillas quedaron expuestas al fuego, se deformaron, se deflectaron fuertemente, y lo mismo había elementos, vigas en voladizo con pretensadas, con cables, que también quedaron expuestos a la temperatura. Entonces parte de la investigación que se hizo aquí en el instituto fue ver cómo era el comportamiento de esos elementos estructurales ante el fuego. Entonces los doctores de ingeniería mecánica, de nuevo Luis Lozano y otros, diseñaron un horno, es aquí, un horno cilíndrico hueco, en el cual se establecen se ponen los cables de una vez tensados por la máquina universal, sometido a ciertas tensiones, y como es un cilindro hueco, pues concéntrico, en el interior del cilindro van elementos, resistencias, etcétera, que aplicaban temperatura a los cables. Entonces se iba viendo qué pérdida de tensionamiento iba ocurriendo a medida que iba subiendo la temperatura. Se lograron, pues se hicieron ensayos de estos para varillas de diverso diámetro, para cables de diverso diámetro, torones, y se hicieron, fue muy especial encontrar pérdidas de tensionamiento casi del 100%, el 90, 80 al 95%, y luego una recuperación que los dejaba ya para temperatura cero o ambiente como con entre un 37 y un 60, 40 y pico % de la carga inicial. Fue parte, también hubo simulacros, se hicieron incendios en el patio, entre la zona entre el laboratorio de ensayo de materiales y el laboratorio de eléctrica. Bueno, todo esto llevó a que en el 75, en las primeras jornadas estructurales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se presentara una serie de trabajos que describieron esto. Esto eran el Comité Ejecutivo de la Comisión de Estructuras y Edificaciones, y era para mostrar que ahí están profesores de acá, Juan B. Gómez Rodríguez, durante mucho tiempo profesor de construcción, Jorge Segura Franco, profesor de estructuras, de diseño estructural, Joaquín Espinel Larrota, ya lo he mencionado muchas veces, y bueno, por ahí sigo, Ricardo Naranjo, que falleció ya y dictaba concreto, aditivos, cosas para el concreto, Joaquín Espinel Gómez, hijo del primer Joaquín. Bueno, y muchos otros, Jairo Uribe Escamilla, por ahí ven, nuestros profesores, nuestros colegas. Entonces, estudios de las características de los materiales metálicos después del incendio del edificio de Avianca,
por Luis Francisco Lozano, director, que era director del IEI y director del estudio, Jorge Benicore, Jorge Contreras y Humberto Barajas, ingenieros del Laboratorio de Ingeniería Mecánica. Los estudios, bueno, está la introducción, están las descripciones. Esto se hizo para ver el tensionamiento de cables en sitio. Este es el diseño del horno que servía para aplicar temperatura a elementos en tensionamiento. Una tabla de resultados en que se registró la deflexión, el alargamiento y la pérdida de tensionamiento por temperatura. Y las gráficas que les había indicado, estos son para torones o cables pues de diversa capacidad de carga. Aquí está la pérdida en porcentaje, la pérdida de tensionamiento, y aquí la temperatura hasta unos 400 o 500 grados. Entonces el 100% está aquí abajo. Entonces 100, 90, 80, miren ustedes, para diversas ciclos de carga y diversas cargas y diversos ciclos de temperatura, cómo fue la reacción desde elementos que tenían unas 7.000 libras, perdón, 7.500, hasta unos de 33.000 libras de tensionamiento. Bueno, todavía se usaban un poquito esas unidades inglesas. Hubo unas relaciones muy especiales entre carga y deformación para temperaturas y para cada uno de esos elementos. Es un estudio muy hermoso, muy lindo, para cables diferentes. Aquí este de 33.000 libras de carga, el anterior era tal vez de menos, no está por ahí, pero podría ser 7.000 o algo así. Para diversas temperaturas, miren ustedes. Ya ves, son cosas que yo mirando de nuevo estos estudios, no se conocen en la facultad, se ignoran, y cómo sería bueno revivirlas, y aprovechando, por ahí estaban unos profesores de mecánica, pero ya se fueron, lástima. Bueno, conclusiones muy especiales de la pérdida de carga, el comportamiento de las estructuras. Hubo un artículo mío en esas jornadas sobre ensayos de carga en estructuras, y también hay un apéndice en esas jornadas, un artículo del doctor Charly Lara sobre el edificio QDCOM, que vale la pena que ustedes lo lean cuando les informen estas cosas. Un ingeniero del laboratorio, Miguel Ángel León, algunas indicaciones para determinar la resistencia del concreto en estructuras terminadas. Esto se basó en los estudios que se hicieron allá en el edificio. Bueno, aquí hubo un programa de evaluación del edificio que lo hizo el diseñador, doctor Domenico Parma Marré, es un estructural muy famoso, y los ensayos de carga que se hicieron en diversas placas del edificio, tal como él lo indicó, y estos son los dibujos de los sitios donde se localizaron en diversas placas, esos sitios de carga. Lo que se hacía de aislar zonas de las placas, resultados de las pruebas. Ahí hubo una asesoría de una firma que ya mencioné, de una firma norteamericana que especialista en estos problemas. Ahí está cómo se rompía y se independizaba pues una zona para eso, con 2 vigas y unas riostras laterales allí, y cómo se fue cargando con elementos fabricados para la fecha, para ese propósito, que podían ser cargados por una persona y podían ser colocados allí gradualmente. Cada piso donde se hacía la carga había que acordalar hasta 2 o 3 pisos más abajo en previsión de una falla catastrófica. Allí uno de los laboratoristas más destacados que tuvimos aquí, don Miguel Triviño, hermano de algunos ingenieros civiles, especialistas en hidráulica, y de un geólogo también muy destacados. Bueno, ahí están los deformímetros y todo, y las lecturas, los ensayos de carga, la recuperación, etcétera,
Y todo eso llevó a que finalmente el doctor Domenico Parma y unas firmas constructoras del edificio finalmente pues definieran qué partes del edificio era necesario demoler y reconstruir y cuáles otras bastaba simplemente con ciertos arreglos menores y cuáles no necesitaban mayores reparaciones. Bueno, así se salvó ese edificio. Bueno, con esto entonces he querido mostrarles algo de esas contribuciones como se tituló esta conferencia, habrán visto pues que, en resumen, en conclusión, esas contribuciones del Laboratorio de Ensayos Materiales y del antiguo Instituto de Ensayos e Investigación fueron tal vez de 4 tipos. Primero, suministrar a los estudiantes de ingeniería, de todas las ingenierías, los medios para hacer sus prácticas en diversas materias de cada carrera, civil, mecánica, eléctrica, química. Segundo, suministrarle a los profesores de diversas materias de esas carreras elementos o medios para hacer investigación, para adquirir experiencia sobre el comportamiento de materiales y de estructuras y de suelos, etcétera, pavimentos. El tercero, hacer ensayos de calidad para la industria de la ingeniería de construcción y finalmente hacer o desarrollar proyectos especiales como estos que he mostrado al final, el incendio de unos edificios o fallas como las de los silos. Hubo muchas más, pero quise traer aquellas que reunían un poco más de experiencia, de factores causantes y donde había interacción con otras áreas de la ingeniería diferentes a la civil. Bueno, con esto entonces creo que doy por terminado esto y les agradezco mucho a los que sobrevivieron pues a este rato de conferencia. Muchas gracias.